un domingo de abril, de los varios domingos que tiene abril. Y ya usted sabe, a la espera de Ronald Rodríguez Vargas, quien va a conversar conmigo desde Maracaibo. Ronald Rodríguez es un hombre que no es periodista. Realmente Ronald Rodríguez no es periodista, pero tiene la capacidad de encontrar verdades ocultas. Y en la Venezuela de hoy probablemente haya muchas verdades ocultas que hay que poner en conocimiento de la gente. Fíjense, por ejemplo, todo lo que ocurrió después de un año de desaparecido Tarek El Aissami. Oye, nadie sabía nada de Tarek. Se sabía que efectivamente habían detenido a algunos de los colaboradores inmediatos de Tarek. Pero Tarek era una figura emblemática de la revolución. Era un dirigente de masas en la Universidad Central, perdón, en la Universidad de los Andes. Pero llega al gobierno, digamos que con unas credenciales de académicamente haberse preparado, y además de eso, de tener sentido de la política. Diosdado Cabello, que pudiera ser un punto de comparación, es un señor que viene de las Fuerzas Armadas. Y Nicolás Maduro era un joven que no terminó de estudiar la secundaria y que por el contrario se dedicaba a ser uno más del montón, hasta que se encontró con Hugo Chávez y le sirvió de guardaespaldas. La historia después de allí usted la conoce. Pero el Aissami tenía el sentido de haber pertenecido a grupos estudiantiles que en una época gobernaron las universidades venezolanas. Me refiero a la Universidad del Zulia, con el Grupo 20, del que, por cierto, de ese Grupo 20 era Enrique Márquez, que después fue de Causa R y después de un nuevo tiempo. Pero en la central, Jorge Rodríguez fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, también creo que con el nombre, con un grupo, el Grupo 80. Así se llamaban los grupos de la Liga Socialista, o esos sectores ultraizquierdistas que estaban en las universidades. Y Tarek El Aissami era dirigente junto con Samar y otros más del grupo que no recuerdo del nombre que tenía, el número que tenía en la Universidad de los Andes. También estaban en Carabobo y también estaban en Oriente. Lo que quiero decir es cómo es que este hombre llega a perder todo lo que había logrado. Y no hay explicación. Por eso decía que probablemente Ronald Rodríguez, acostumbrado a... sabe algo. Él está solicitando ya ingresar a la conversación. Estoy a su espera. Y una vez que arranque, él nos contará lo que sabe. Pero yo antes le voy a decir los delitos por los que el fiscal general de la República acusa, de los delitos que acusan a Tarek El Aissami. Lo acusa de traición a la patria, de apropiación de patrimonio público. Y aquí viene una acusación que es la que yo quiero que desentrañe el amigo Rodríguez Vargas, que dice: alarde o valimiento de relaciones e influencias. Alarde o valimiento de relaciones e influencias. También lo acusan de conspiración económica, pero eso muchos han sido acusados. Pero además de prostitución. Incluso es que no lo recuerdo el nombre de él, a quien llaman Mr. Músculo, Tarek William Saab. Él dice que había una mujer llamada las muñecas del petróleo. Oye, yo estuve viendo antes de comenzar la conversación con Ronald algunas de esas muñecas. Y yo digo, ¿por qué será que las muñecas se parecen tanto a las mujeres? Buen día, mi estimado Ronald, ¿cómo está usted? Buenos días, Francisco. Buenos días a todos quienes están conectados con este live del Instagram.
algo que no dijiste de Tarek El Aissami es que Tarek El Aissami, más allá de su trayectoria política universitaria dentro de la revolución, es un producto de la revolución misma. Quiero decirte que Tarek El Aissami en la Universidad de los Andes nunca le pudo ganar a Dixon Avendaño y a todo lo que representaba de todas las fuerzas políticas que representaba Dixon Avendaño dentro de la Universidad de los Andes. Y solamente le pudieron ganar cuando le inventaron una tramoya de una presunta violación con unos policías, que después la policía se desdijo y dijo que ya no había dicho, que ya no era, que todo era verdad, pero así sacaron a Dixon Avendaño de la Universidad de los Andes, lo hicieron huir al exilio y así adquirió protagonismo definitivo dentro de la Universidad de los Andes, Tarek El Aissami, y de pronto aparece como gran estrella de la revolución. O es decir, que lo que tiene Tarek se lo dio la revolución y la revolución se lo quita tal cual como creo que era, ¿cuál era el dios griego que se comía a sus propios hijos? Mercurio, Marte, Saturno, exactamente. Saturno que devoró a sus propios hijos. Entonces, lo de Tarek es simplemente como todo lo de todos los que integran esta revolución, que son unas fichas que se usan a placer del mandón de turno. Mientras sirve, mientras funciona, sirve, y mientras no funciona, no sirve, y te sacamos de la manera más estrepitosa, de la forma en como más nos convenga para el momento. Fíjate que él estuvo, entre comillas, desaparecido más de un año, y de pronto, sin aviso y sin protesto, no se sabe cómo ni cuándo y tal, apareció en manos de los cuerpos de seguridad del régimen, y de una vez lo pusieron a la orden de tribunales y tal. La pregunta es dónde estaba, cómo fue que lo consiguieron, cómo fue que lo atraparon, cómo fue que lo detuvieron, en fin, una tramoya más de este régimen. Ronald, claro, tu alma de investigador te lleva a ver cosas que yo no veo porque yo soy demasiado visual, y me llama la atención primero el rostro de Tarek. Se me parece a Jesús, tiene cierto parecido. Ese es el problema, que tú ves cosas, y tú ves cosas que yo no veo. Ya vas a comparar a Tarek El Aissami con Jesús, porque no lo comparas con Barrabás o con el ladrón malo, no, con Jesús, precisamente. Yo nunca he visto una imagen de Barrabás en la película, pero yo no me dejo llevar por las películas. Ay, de Jesús sí. Que Cleopatra era Elizabeth Taylor. Y ahí estuve equivocado. Cleopatra no era bonita como era Elizabeth Taylor. Y lo que te quiero decir es lo siguiente, y además de eso, me llama la atención que ese rostro de Tarek, y la otra cosa, es el personaje más importante que la revolución ha metido preso, y no puede ser por cualquier cosita, no puede ser por eso de que quería aspirar a la candidatura, no puede ser por la prostitución, por los 21 millones de dólares, porque ellos son tan ladrones. Mira, tienen razón Alba, tiene razón Luis Pérez, no es el del cual yo hablaba, era Nixon Moreno, y no Avendaño, como yo había dicho. Mira, Tarek lo detienen por un problema de dinero. Algo importante, que fue esposa de Patricia Polero. Sí, durante un año, y la terminó dejando porque no pudo con ella. La terminó dejando y no pudo por ella, y si quieres te agrego más. Ellos estaban en Perú bajo el amparo de Manuel Rosales, en los mismos tiempos en que Manuel Rosales estaba exilado en el Perú, y Patricia Poleo culpa a Manuel Rosales del abandono que le hizo Nixon. Ese debe ser una de las cosas que no le perdona a Patricia, eso debe ser una de las cosas que no le perdona a Patricia a Manuel Rosales, y por eso le tiene tanta inquina. ¿Por qué no culpó a Biden? Bueno, porque Biden,
porque Biden en ese entonces, Biden era presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos, no era ni siquiera vicepresidente. Pero esa debe ser, reitero, una de las razones fundamentales de la inquina que le tiene Patricia Poleo a Manuel Rosales. Lo culpa del abandono que hizo Nixon. Nixon no pudo con ella porque ella era demasiado para él. Mucha razón, porque no es posible que una tercera persona se haya interpuesto entre Nixon y la señorita Poleo. No hay razón. No, lo que pasa es que la señora Poleo, vamos a ver cómo lo digo, la señora Poleo cuenta la leyenda, cuentan los que han sido sus parejas, los que han sido sus cercanos, y que, ¿cómo se llama? Que la señora Poleo es demasiado exigente en tiempo, en espacio y en dedicación íntima de sus parejas. Vamos a seguir hablando de Tarek porque nos estamos desviando de la cosa de lo que teníamos que hablar, porque ya esos temas son muy escabrosos. Mira, Ronald, entonces tú crees ¿qué fue lo que pasó ahí? A mí me dicen algunos amigos que conocen bien de estas cosas que todo viene por la siguiente razón. Tarek el-Aissami es un agente de los sectores terroristas del Medio Oriente y que hay pruebas más que evidentes de que él estuvo traficando con el petróleo, con el oro y tal, buscando dinero para esos grupos irregulares del Medio Oriente. Al parecer, las pruebas son contundentes y se está dando un símil con el caso del general Ochoa. Raúl Castro, en su momento, para conseguir fondos para la Revolución Cubana, empezó a darle alas al narcotráfico y de eso hay pruebas testimoniales de narcotraficantes y de políticos que determinaron que los cubanos estaban dándole apoyo a los narcotraficantes para llevar la droga a los Estados Unidos e incluso le daban un cariño ideológico diciendo que se trataba de inundar el espacio norteamericano de drogas para derrotarlos políticamente. Lo cierto es que cuando los Estados Unidos se dan cuenta de la situación que está ocurriendo, por una filtración que vino de las Bahamas, los cubanos inmediatamente descubiertos lo que hacen es que ponen preso y fusilan de inmediato al general Ochoa. Yo tengo el libro donde se cuenta un poco la historia contada por los cubanos, no por opositores, y en Venezuela pudiera estar sucediendo una cosa similar, porque el escándalo podría ser muy grande, entre otras cosas porque pareciera que hay pruebas de que uno de los financistas más importantes de todo ese movimiento subversivo y terrorista del Medio Oriente lo financiaba Venezuela a través del examen. Y eso pudiera perjudicar y también hay algo que no has tocado, que es por lo que también se dice que es por lo que tienen agarrado a Tarek y es por lo que está pidiendo la cabeza los Estados Unidos y puede ser que se lo entreguen, por cierto, que es el tema del tráfico de armas. Hablando de armas, estamos ya en esta cosa. Oye, me pareció excesiva la condena al general Acosta, ¿cómo se llama? A Cliver Alcalá Cordones. 22 años, 8 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué te parece excesiva? De narcotraficantes colombianos convictos y confesos que les han dado 10, 12 años. Es más, a los Rodríguez Orejuela le dieron 30. Los del cartel de... ¿Tú leíste el expediente del caso de Cliver Alcalá? ¿O has leído las informaciones, muchas de ellas que vienen de parte de los aparatos de propaganda e interesados desde los Estados Unidos? Pero de todas maneras, no te preocupes, que son 21 años, pero de los 21 años solamente va a cumplir la mitad, aproximadamente. Es lo normal en esos casos. Fuerte, y además él colaboró con la justicia norteamericana y no le van a hacer ninguna pequeña rebaja. Bueno, imagínate que no colaborara. Si no colabora, le tiran los 30. Yo te confieso que una vez, yo conversé 2 veces con el general Alcalá Cordones cuando estaba en Maracaibo, ya retirado. Incluso en alguna oportunidad, yo creo que tú también desayunaste con él, invitado a María. Claro. Y él tenía una posición política en aquel momento muy fuerte contra el gobierno de Maduro e incluso contra un militar que yo necesitaba conversar con él, entrevistarlo, que era Rodríguez Torres.
Lo que pasa es que yo en esas conversaciones no logro, casi nunca logro los niveles de empatía que logran otros, y tampoco les doy credibilidad a todo lo que nos dicen, porque yo sé que todo lo que dicen lleva una segunda y una tercera intención. Para mí es muy difícil empatizar alguna vez con ese tipo de personas. Estaba ahí conversando con nosotros y bajo la vigilancia, por supuesto, del SEBIN, que estaba en los alrededores del restaurante. Pero lo que digo es que yo no quise preguntarle al general Alcalá Cordone sobre ese aspecto, porque no me pareció muy poco delicado. Pero sí se sabe que él tenía nexos familiares con gente que estuvo metida en narcotráfico. Lo que digo es lo siguiente: o es que los delitos que él cometió, que según instancias de Chávez, o sea, nos va a permitir entonces pensar que Hugo Chávez, lejos de ser lo que dijo que era y lejos de ser lo que sus correligionarios dicen, era un delincuente de marca mayor. Es que lo era, no tengo duda de eso. Lo que pasa es que yo no creo que vaya a llegar a la Corte Celestial para ver ese juicio. Es que hay mucha el gente día del juicio final. Hay mucha gente en cola. Incluso está Pablo Escobar dando. Y Fidel también está en la espera. Dicen que no, porque acuérdate que a Fidel, con Fidel no te metas, porque acuérdate que a Fidel la historia lo absolverá. Oye, sí, seguramente, pero... Y además Fidel era formado por los jesuitas, y él sabía hasta qué línea podía llegar y cuál línea no podía traspasar. O sea que al menos en el purgatorio se queda. Ese no va a llegar al juicio final allá arriba. A mí me contó en su momento Dante Alighieri que lo mejor de todo es el infierno. Porque el paraíso es muy aburrido. Sí, y en el purgatorio, bueno, tú sabes cómo cosa en el purgatorio. Sí. Había un bar, Ronald, en Menemaroa, al lado del cementerio, ya que no sabes qué nombre tenía ese bar. No sé cómo se llamaba. Y estaba al lado del cementerio. Es decir, que tú te estabas tomando tu cerveza ahí y veías Me parece muy bien. Buenísimo. Me parece muy bien, porque así como de un pueblo al río hay un paso, del purgatorio al cementerio hay menos de un paso. Ronald, ya porque está en la conversación de hoy, porque nos dicen que nosotros hablamos mucho. Mira, Ronald, ¿y qué te parece el ataque de Irán a Israel? Chico, me da la leve impresión de que pareciera lo que hizo Irán fue mostrar apenas los dientes, porque desataron todo ese ataque masivo, cohetes, drones, misiles, tal y qué sé yo, pero los objetivos a alcanzar no eran objetivos realmente importantes, y además como que tampoco por la distancia, como que estaba destinado a que tuviera un final trágico, como se presumía. Para mí que Irán lo que hizo fue mostrar los dientes. Además, todos los países en el camino, árabes y no árabes, musulmanes y no musulmanes, todos estaban con sus baterías antiaéreas para que al verlos pasar los iban a derribar y todo. O sea, yo creo que lo que hizo fue mostrar los dientes como amenaza de lo que pudiera pasar realmente después. Pero no ahora. Ahora a ellos les basta con lo que ocurrió y la forma como se difundió en medios de comunicación, y el temor que cundió en medio planeta cuando se supo la noticia. Pero objetivo real de hacer daño, no creo, pareciera que no tuviera. Porque si no, si de ser así y que la cosa iba en serio, entonces hay un gran fallo de los militares y de los estrategas iraníes, que diseñaron un ataque que tenía muy pocas probabilidades de éxito total, como ellos hubieran querido o ellos hubieran esperado. Bueno, yo creo que después de las declaraciones que dio... Acuérdate que Irán, Corea del Norte y China son expertos en el arte del civilino.
de ser civilinos, de tirar la piedra y esconder la mano. Abiertamente, nada. Directamente, por debajo cuerda, pudieran hacer, y de hecho hacen muchas cosas. Lo que pasa es que a lo mejor los iraníes, además de amedrentar, también querían mandar un mensaje a lo interno de ese pobre país gobernado por una autocracia islámica. Dejando de lado esto, porque tal como tú dices, yo creo que fue una suerte de saludo a la bandera para no quedar tan mal ante su gente. Ciertamente fue un ataque que llenó de mucha preocupación al mundo, pero ya las cosas han vuelto a su nivel, sobre todo cuando Biden declaró que no va a participar en nada que tenga que ver con ataques a Irán y cosas de eso. Muy bien. Pero mira, ahora tu percepción desde Maracaibo, que desde Maracaibo se ven las cosas diferentes. ¿Quién crees tú que está ganando la guerra en este momento entre Ucrania y Rusia? Rusia está perdiendo la guerra desde el primer momento en que no pudo lograr la rendición de Ucrania en las primeras 2 semanas, 3 semanas del conflicto. Ahí pierde la guerra Rusia. Ahora, en un conflicto extendido y de largo aliento como el que tenemos, pudiera ser que tuviera Rusia alguna ventaja. No obstante, tampoco creo que la tenga, porque quien ha avanzado en este largo periodo, en estos 2 años y pico de guerra, es la OTAN, que ha logrado incorporar y sumar a 3 países que están plenamente en la frontera con Rusia, colindando con la frontera rusa, es decir, que es el peor temor que puede tener Vladimir Putin en este momento. Si me lo preguntas, el pueblo ucraniano ha perdido mucho. El país, Ucrania ha ganado bastante por la capacidad de resistencia que ha tenido gracias a la ayuda de la OTAN y de sus aliados. Putin está perdiendo la guerra por lo que te dije. No logró rendir a Ucrania en las primeras 2 o 3 semanas del conflicto, y la OTAN ha logrado sumar, inclusive por fast track, por vía rápida, 3 nuevos miembros que todos están en la frontera con Rusia. Así que ese más o menos es mi balance. En una guerra nadie gana y todos pierden de todas maneras, ¿no? Este breve repaso acerca de la guerra en Ucrania, la guerra que declararon los rusos al pueblo ucraniano. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? ¿Rosales será candidato? ¿María Corina será candidata? ¿La señora será candidata? ¿El señor González será candidato? En Venezuela te lo voy a decir en 2 platos. En Venezuela hay un proceso electoral convocado para el 28 de julio que pretende y piensa ganar el régimen. El régimen ha desatado una estrategia de divide y vencerás, de estimular apetencias y egos, buscando dividir la votación, y le está saliendo bien el juego. Si tú lees el artículo de Ender Arenas hoy, donde ¿cómo se llama? Usa la fábula de Esopo del sapo y el alacrán para contar la situación, creo que al final está contado el verdadero drama que tiene Venezuela ahorita. No se toman decisiones, del lado de la oposición me refiero, no se toman decisiones porque el problema de María Corina, la candidata, la que ganó las primarias, la que cuenta con el respaldo, la que todo el mundo quiere, y qué tal que sea la candidata de la oposición el 28 de julio, cosa que lamentablemente no va a ser, el juego que ella tiene, en el cual está entrampada, de que ella sabe que si es candidata el 29 de julio se convierte en una más, o peor aún, favoreciendo la candidatura de otro que no le sea de totalmente leal a ella. Bueno, del 29, 30 y en adelante, de llegar o no llegar a ser presidente el investido, ella corre el riesgo de convertirse en un intrascendente dentro del espectro político venezolano, porque el alacrán te va a picar por adelante o por atrás porque está en su naturaleza. Entonces el drama de
María Corina, el drama de María Corina no es el 28, que ya ella lo tiene definido. El drama de María Corina es el 29 en adelante, y no vayamos a salir de esa situación, y esa situación nos tiene entrampado a toda la dirigencia opositora venezolana. Ronald, para ir concluyendo, si no es María Corina, si María Corina pasa a un segundo plano, ¿quiénes serían el relevo de los políticos? Rosales, según tu análisis que estás haciendo, pudiera perder las elecciones, y también quedaría como gobernador del Zulia, pero Rosales tiene muchas derrotas encima, lo que quiere decir que él no desaparecería de la escena, pero todo lo demás se acaba, se acaba con los partidos. Es decir, ¿y tú no crees de verdad que lo que esté ocurriendo en Venezuela es que el gobierno está en una situación demasiado delicada y necesita transferir una parte del poder a otros sectores con los que se puede entender? Sí, sí, hay una parte del gobierno inclusive que se quiere ir, que ya está cansado y obstinada y se quiere dedicar a disfrutar lo que les quede de vida, los dineros mal habidos, todo ese tipo de cosas las quieren disfrutar y se quieren ir. Pero claro, se quieren ir en condiciones y en garantía de que puedan lograr todo ese tipo de cosas. Aun cuando también ese grupo del gobierno también sabe que aquí se le pueden garantizar cosas, pero hay cosas que no se le pueden garantizar, que no se las puede garantizar nadie, como es la justicia internacional, como los casos de violación de los derechos humanos y todo ese tipo de cosas que son imprescriptibles en el tiempo y son juzgables en cualquier momento y en cualquier situación. Pero sí puede haber una parte del gobierno que está obstinada y fastidiada y que cada día que pasa se le hace más complicado quedarse en el poder. Nadie renuncia voluntariamente a los privilegios, en eso estamos claros. Y si ellos quisieran ceder una parte del poder en una suerte de transición pactada, seguramente lo harían con alguien con quien se puedan entender. Eso es correcto, y eso ha sido mi tesis desde hace mucho tiempo, tesis a la cual tú me has ayudado a llegar a la parte conclusiva con tus reflexiones y tu análisis, entre otros. Esos tipos que generan confianza no es Bernabé, no es el señor Brito, no es Parra, no es Ratti, sino es por supuesto que no. Con la oposición. Probablemente ese candidato fue Enrique Márquez, y Márquez tuviera una pegada nacional, pero no la tiene. El señor González, yo no sé cómo es posible que un hombre que fue nominado candidato presidencial por la plataforma unitaria no haya dado una declaración de prensa en ese periodo. Entonces queda... Francisco, yo lo digo hoy en mi columna. Francisco, yo lo digo hoy en mi columna. El problema de Edmundo González, que es una gran persona, un gran profesional, es que desde el momento mismo que lo inscribieron, dijeron que era una etapa, que era un mientras tanto. Entonces, para el imaginario popular, el señor no es. Y él tampoco se va a gastar en el asunto si tiene casi 80 años. Yo leí tu columna, por cierto, que está buenísima tu columna esta semana, está verdaderamente exquisita. Pero si a mí me nombran candidato presidencial de la plataforma unitaria y yo voy y me inscribo, yo lo primero que digo, hago una declaración y una cosa así, porque no es lo mismo ser tapa que tapa amarilla. Pero es que a lo mejor él estaba demasiado claro. Y no entra dentro de los cálculos. Y no entra, además, a lo mejor tampoco entra dentro de los cálculos del aparato de propaganda de María Corina y de la oposición venezolana, aunque la oposición, los partidos como que no tienen aparato de propaganda, María Corina sí. ¿O tú crees que Vladimir, por ejemplo, no hubiera querido hablar con Edmundo González en radio? ¿Tú crees que Kiko Bautista, para enredarle la vida a medio mundo, no hubiera querido hablar con Edmundo González? El tema es que no está previsto que eso ocurra. Conmigo no va a tener problema. Sí, pero es que el tema es que no está previsto. Como no está previsto, seguramente no hay. Tú sabes cómo se cuadran esas entrevistas, porque tú estás en esa tarea en estos momentos. O sea, no hay quien lo impulse, y quienes lo busquen, seguramente no consiguen con quien hablar sobre ese tema. Otra cosita.
da la impresión que tal como ocurrió el día de la inscripción de los candidatos, que Rosales se inscribió 5 minutos para las 12, se inscribió porque no había acuerdo, no habían inscribir a nadie. Y si Rosales se mantiene como pareciera que se va a mantener, porque yo tengo de primera mano la información de la activación de comandos a nivel regional en el Zulia y a nivel nacional. Y estoy observando que hay sectores que en algún momento llegaron a tener discrepancias con Manuel y que cuestionaban algunas de sus acciones, de alguna manera no rectificando, pero sí dejando abierta la posibilidad de que es mejor Manuel Rosales que Maduro. Y eso no tiene lógica. La gente, Rosales puede tener No, todos los defectos, pero Rosales ha derrotado. no, y el problema que hay es que los lapsos que nos quedan son muy pocos. O sea, te nos queda hasta el 20 de abril donde hay la posibilidad de sustituir candidatura. Y después nos queda hasta 10 días antes de las elecciones, que es cuando, por causa de fuerza mayor, puedes tú sustituir una candidatura. María Corina ha dicho que hasta el 18 de julio ella tiene chance, porque quién quita, quién sabe, a lo mejor tal vez puede ser que las presiones internacionales, que el pueblo habilita, que esto, que aquello y que lo otro. Entonces, y si, y si se le metió en la cabeza, y si se le metió en la cabeza, aunándolo al drama que cuenta o que yo cuento y que insinúa Ender Arena en su artículo de hoy, y si se le metió en la cabeza esperar y tener detenido todo hasta el 18 de julio, a ver si quién quita, quién sabe, a lo mejor quién sabe, puede ser tal vez. Después, ¿qué nos queda del 18 de julio a 10 días de las elecciones? Te voy a decir ¿Qué nos queda? Desconocer el proceso electoral, donde no vamos a las elecciones, repetimos la experiencia de 2018, pero yo quedo viva dentro del liderazgo, porque yo no me presté para la farsa, para una elección donde se vota pero no se elige. O sea, discurso hay. El problema es... Ya hay sectores de apoyo a María Corina que han asomado la posibilidad de la abstención. Lo leí en uno de los prominentes dirigentes en el exilio de María Corina, que es Alexis Ortiz, quien abrió la posibilidad de la abstención. Pues. Que no votaría por nadie, sino por María Corina. Sí, lo que pasa es que como ahora, no, lo que pasa es que como la palabra abstención aquí en Venezuela ahora está demonizada, ahora todos somos alérgicos a la abstención, gracias a Dios. Entonces no usan la palabra abstención, sino simplemente no votar. Es decir, desconocer el proceso, no se vota, que no es abstención, porque como no hay proceso, no hay por qué votar. Yo veo que nos estamos encaminando, salvo que se tomen medidas en el inmediato plazo, es decir, esta semana que viene o la próxima, antes del 20, yo veo que vamos directo a un proceso de desconocimiento de las elecciones. En ese escenario, yo quedo viva y no estoy expensa de ningún alacrán, de ningún alacrán que me pique a mitad del camino, y me convierto ahora sí en la líder suprema y única del tercer opositora del tercer o cuarto mandato. Ya está perdida la cuenta. Ahora, de Nicolás Maduro, del segundo acto, perdón, de Nicolás Maduro. Responder con una sola palabra. ¿Tú crees que Rosales es un alacrán? No, lean mi columna de hoy, y al final yo relato brevemente lo que ha sido la trayectoria de Manuel Rosales desde que se enfrentó a Chávez, cuando lo llamó tronco seco, hasta cuando se fue al exilio, estuvo preso, y lo que ha sido su participación activa y pasiva también en los procesos electorales nacionales y regionales en estos últimos años. Contado fríamente para que veamos de qué lado ha estado Rosales siempre. Eso sí, Rosales se congeló la imagen. Bueno, se congeló la imagen ya al final de la conversación con Ronald Rodríguez. Solamente quiero decirles que yo no soy de los que cree que Rosales es un alma bella, un poco para responderle a mi gran amiga Alba Medina Coronel, que está en sintonía. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo siento que hay algunos que le dieron vacaciones a la realidad y no han regresado. Y yo espero que los
odios, resentimientos y las venganzas por venir sean aparcadas, puestas a un lado. Amigos, fue un placer haber conversado con Ronald Rodríguez y además un placer haberlos tenido como parte de nuestra conversación. Y regresamos el domingo y no dejen de leer la columna de Ronald Rodríguez, que está de pronóstico, de primera, exquisita columna donde Ronald Rodríguez informa importante. Saludos. Y además de eso, también Ronald Rodríguez opina acerca de la situación política venezolana. Me queda solamente recomendarles una serie que está en Netflix que se llama Replay. No se la pierdan porque verdaderamente es buena. Hasta luego, amigos. Bien buena, bien buena. Chao.